Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de historia de esta semana. Para comenzar, analizando, como siempre, nuestra portada, acá tenemos algunos elementos que son muy importantes para la época que vamos a estudiar. Primero, durante esta época se incorpora a la vida social la clase media. ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste este concepto de la clase media. También durante el periodo que vamos a estudiar a continuación, el Estado, ¿ya? El Estado en sí se transforma en un Estado empresarial. Ya vamos a explicar por qué el Estado se pone a hacer empresas. De hecho, esta imagen acá es de la aerolínea nacional, LAN, que es una empresa que hasta la actualidad todavía existe, pero que sus orígenes parten desde el Estado. El Estado fue la empresa que creó esa, o sea, fue la institución que creó esa empresa, en este caso LAN. También tenemos acá alguna fotografía de la gente de clase media, de trabajadores de la industria que también se desarrolló en Chile durante esta época que vamos a estudiar, y también algunas viviendas sociales que se dieron, viviendas sociales para la clase media que se dieron durante la época de estudio que vamos a ver a continuación. El objetivo de la clase es analizar el proceso de democratización de la sociedad chilena durante la primera mitad del siglo XX. Cuando hablo de democratización, hablo de que las personas que en periodos de históricos anteriores habían estado olvidados, ya como la mujer, eh, como los trabajadores, como los profesionales, habían estado olvidados durante el inicio, durante la segunda década del siglo XX, pasan a ser parte importante de la sociedad chilena. Ya, por lo tanto, existe mayor democracia. Por eso se llama democratización de la sociedad chilena. Eh, También vamos a analizar diversas fuentes de información y opinar de forma crítica y fundamentada sobre el contenido estudiado. El contenido de la clase de la unidad 3, Historia de Chile del siglo XX, que ustedes pueden encontrar este mismo contenido desde la página 130 hasta la página 135, en donde ustedes pueden estudiar, profundizar sobre este contenido. Tenemos tres videos introductorios en donde se muestra el modelo económico y a cómo Chile se organiza económicamente durante, durante la segunda década del siglo XX, ya a partir de 1920 en adelante aproximadamente, Chile eh, transforma su forma de hacer negocios, de sustentarse. ¿Ya? Estos videos van a explicar un poco aquello y yo también durante esta clase voy a explicar cómo el Estado se hace cargo de la crisis mundial que se estaba viviendo en aquel entonces. Durante este periodo está existiendo una crisis en Estados Unidos que nos perjudicó a nosotros como chilenos, ya, debido a que ya no teníamos quien nos comprara nuestra materia prima, que era el cobre y el salitre. Por lo tanto, si los estadounidenses estaban en crisis, nos afectó directamente a nosotros y Chile tuvo que generar un sistema económico distinto, ¿ya? Cuestión que se explica acá también en este video, se crea la Corfo y también los gobiernos durante el periodo que vamos a estudiar a continuación se preocupan de la educación y uno de los más importantes de esos gobiernos fue el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el cual su lema de gobierno era gobernar es educar. También hay un discurso ahí eh, que pueden escuchar sobre cómo eran las políticas públicas que se estaban desarrollando en este periodo. ¿Cuál es el periodo que yo les estoy hablando? Es el periodo que va desde 1925 hasta 1973, que se llama la República Presidencial. Así se llama este periodo de la historia. Anteriormente habíamos visto la República Parlamentaria, ¿ya? Y desde ahora, desde esta clase, estamos analizando la República Presidencial. Chile, a partir de la década de 1920, se produjeron en Chile importantes cambios políticos, económicos y sociales, como por ejemplo, se crearon leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores. La crisis del salitre llevó a un cambio en el rol del Estado y su participación en la sociedad. Sectores antes postergados como la clase media y las mujeres tomaron protagonismo. Se cambió la constitución, disminuyendo el poder del Congreso y aumentando el del presidente de la República. Eh, Son varias cosas, varios elementos. Primero, uno de los más importantes es que durante este periodo en Chile se cambia la constitución que había dejado escrito los gobiernos conservadores, la constitución que había dejado Diego Portales. La constitución de 1833 se cambia, se elimina y se instaura, se escribe una nueva constitución que es la constitución de 1925. Esto también viene junto de la mano con que durante este periodo
se incorpora la mujer y la clase media a las decisiones políticas y a la opinión social, ¿ya? Se incorpora la mujer al trabajo, ya se desarrolla también la educación, por lo tanto la gente que antes era pobre, pero que ahora tiene acceso a la educación, se transforma en profesionales. ¿Ya? Ya no son simples artesanos, no son simples campesinos, sino que son profesionales. Por lo tanto, socialmente ascienden un peldaño y se transforman en una clase media, ¿ya? Muy educada por lo demás. Eh, Se crearon durante este periodo leyes que mejoraban las condiciones laborales, tomando en consideración el periodo anterior, en donde en las salitreras se pasaba muy mal, había muy malas condiciones de trabajo, había trabajo infantil, etcétera, miles de abusos. Y durante este periodo, cuando se instaura la Constitución de 1925, también se hacen algunas reformas a las leyes laborales, mejorando obviamente la calidad de vida de la población de aquel entonces. Tenemos un recurso que dice el protagonismo de las clases medias. La siguiente fuente secundaria muestra el cambio de rol que adquirió la clase media desde 1920. Con el temblor político de los años 20, los grupos medios se convirtieron en una clase de creciente interés. El descrédito de la oligarquía convirtió a la clase media en el grupo que representaba las nuevas virtudes que debían gobernar el país. Perdieron el estigma de ciúticos y rotos acaballerados con que los habían recubierto la oligarquía del siglo XIX. Dejaron de ser insignificantes, se convirtieron en una clase culta de profesionales e intelectuales que daría forma a la esperanza mesocrática. Este breve texto quiere decir que la clase media, estas personas que ya se habían educado, que eran muy inteligentes, que tenían todas las capacidades, se hicieron con el poder político, ¿ya? Sacaron los abusos que había cometido la élite de épocas pasadas, se enfocaron en mejorar las condiciones laborales de las personas, las condiciones de vida en general de las personas, y lo más importante es que ahora tenían poder político, ¿ya? Impusieron presidente, impusieron políticos en el Parlamento, lo cual trajo beneficios para toda la sociedad. Tenemos otro recurso, dice fragmento de la Constitución de 1925. La Constitución de 1925 reemplazó a la Constitución de 1833 y dio inicio a una nueva etapa en la historia de Chile, el presidencialismo. El presidente de la República está al presidente de la República está confiada la administración y gobierno del Estado, y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad exterior de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Entonces, esta Constitución viene a darle atribuciones en cuanto a la seguridad, ¿ya? Al presidente de la República, cuestión que antes estaba en manos del Parlamento. En el periodo anterior, el periodo parlamentario, el presidente de la República no tenía tanto poder, pero ahora, en la nueva Constitución, con un fin más bien práctico, para tomar decisiones, considerando que el presidente era de clase media, o representaba a la clase media, se le dio atribuciones a él porque en él se veía reflejado eh, la acción, las acciones políticas que se tenían que hacer siempre con un punto de vista social, a mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, se le da en esta ocasión, en este periodo, mayor autoridad al presidente. ¿Qué elementos explican la democratización de la sociedad chilena? Esta iconografía muestra algunos de los procesos que ayudaron a la democratización de la sociedad chilena. En el ámbito político, la Constitución de 1925, marcada por el presidencialismo y por una democratización progresiva de la sociedad, protagonismo de partidos políticos que representan y protagonismo de partidos políticos que representan la clase media y obrera. Entonces, estos políticos ya no eran grandes empresarios, no eran gente de la élite, ya gente que venía de tradición, eh, eh, de personas con grandes ingresos económicos, sino más bien ahora los políticos de la época se buscaba que fuesen personas de clase media o que tuvieran afín con la idea de la clase media. Acá tenemos en la fotografía del presidente Alessandri en la proclamación de la Constitución de 1925. En el ámbito económico, y esto es muy importante, y vino a dar un giro a toda la economía nacional, dice la crisis en la industria salitrera y el rol empresarial del Estado
modelo basado en la industrialización por sustitución de importaciones, el estado de bienestar, mayor protagonismo del Estado en el área social, aumento del gasto en salud, educación y seguridad social. Me quiero detener acá en esto que dice ISI, que hace la abreviación de la industrialización por sustitución de importación. ¿Esto qué quiere decir? Suena un poco complejo, pero lo que pasó es que antes de este periodo Chile solamente se dedicaba a vender materias primas, como por ejemplo salitre, cobre, carbón, y, y resulta que cuando los capitales extranjeros, por ejemplo Estados Unidos, entró en una crisis económica y dejó de comprarnos a nosotros, ¿ya? Por lo tanto, nosotros nos quedamos sin ingresos y al quedarnos sin ingresos nos quedamos sin productos también, no teníamos que comprar si no teníamos ingresos. Por lo tanto, en Chile se tomó la decisión de empezar a fabricar nuestros propios productos. Empezamos a fabricar nuestro propio alimento, nuestras propias máquinas, nuestros propios autos, nuestros propios aviones, etc. Se desarrolló una industria, se generó la industria de la ropa, había marcas de zapatos, etc. Ya no dependíamos, durante este periodo, no dependíamos de una economía extranjera, no dependíamos de que Estados Unidos nos comprara nuestro salitre, ni que Europa nos comprara nuestro salitre, sino que en este punto, como ya nadie nos compraba, nosotros, los chilenos, tuvieron que enfocarse en generar sus propios productos, en todo sentido, zapatos, ropa, electrodomésticos, alimentación, etcétera, ¿ya? Para poder así, obviamente, salir de la crisis económica que está viviendo el resto del mundo, cuestión que funcionó muy bien por lo demás, ¿ya? Muchas empresas hasta el día de hoy siguen en pie, ¿ya? Y que vienen desde esta época. También con los dineros que se ganaron en esta industria, lo más importante es que se invirtió, se aumentó la inversión en salud, en educación y en seguridad social para mejorar obviamente la calidad de vida de las personas. En el ámbito social, dice ingresos de sectores que antes estaban excluidos y desarrollo de una cultura de masas, expansión de la educación, mayor acceso a la educación primaria, educación secundaria y universitaria, y concentración de la población en las ciudades, ¿ya? Considerando que se generaron estas nuevas empresas, estas nuevas industrias, la gente que vivía en el campo fue a buscar trabajo a estas industrias que estaban ubicadas en las ciudades, se incorpora la mujer, en 1948 se le da el voto a la opción de que votaran las mujeres, y, y también obviamente, como lo decía anterior, mente que la clase media era mucho más participativa. Actividad 1. Elabore un afiche en una hoja de oficio o blog que sintetice la democratización de la sociedad en este periodo. Puede apoyarse en el recurso 3 para obtener ideas, ¿ya? En las diapositivas que acabamos de ver, puede sacar alguna idea ahí y hacer algún afiche con algún tema que a usted le llame la atención. Selecciona uno de los temas presentes en el recurso 3 y utiliza como título principal junto con una imagen o dibujo. Coloree de forma llamativa el título. ¿Cuál fue el nuevo rol económico del Estado? La dificultad para vender el salitre chileno que provocó la creación del salitre sintético se agravó con la crisis económica mundial de 1929 originada en Estados Unidos, llamada la Gran Depresión. Esta crisis afectó fuertemente a Chile, ya que el país dependía del mercado internacional. Para salir de dicha crisis, el Estado desarrolló a la industria nacional y optó un rol empresarial. ¿Ya? Entonces, el Estado, como ya no teníamos a quién vender ni dónde comprar, ya que Estados Unidos estaba en crisis, el Estado se esmeró por generar nuevas industrias, lo cual dio trabajo a mucha gente, ya como lo vemos acá, hizo publicidad para vender nuestros productos, el Estado se hizo cargo de algunas empresas, y acá tenemos una imagen de la crisis. Estos son personas que estaban desempleadas en Estados Unidos, ¿ya? Lo que muestra y lo que refleja obviamente la crisis económica que estaban viviendo. Y si ellos no tenían para poder sustentarse, menos iban a poder comprarnos productos a nosotros los chilenos. Tenemos un recurso acá, ¿cómo afectó la Gran Depresión en la economía del país? El impacto de la Gran Depresión sobre la economía chilena fue tan duro que produjo un cambio completo en el modelo de desarrollo. El desarrollo orientado hacia adentro reemplazó el desarrollo orientado hacia afuera. La industrialización pasó a ser considerada la fórmula para desarrollar la economía nacional, transformándose en el motor del crecimiento, y el modelo de industrialización por sustitución de importaciones marcó la primera etapa de este nuevo proceso de desarrollo.
¿ya? Entonces nosotros empezamos a fabricar nuestros propios productos sin depender de un país o una economía extranjera. Tenemos otro recurso, el recurso 2, ¿por qué se adoptó el modelo EASY, modelo de importación por sustitución de importaciones? El objetivo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, EASY, era que el país dejara de depender de los mercados extranjeros produciendo lo que necesitaba dentro de sus propias fronteras. Para ello, fue muy importante desarrollar la industria nacional. Observa el siguiente esquema. Tenemos el desarrollo industrial, el cual requiere los recursos naturales que Chile tiene suficiente, y tenemos que tener fábricas para poder procesar estos recursos naturales. ¿Para qué? Para producir bienes, que en esta ocasión no podemos comprar en el extranjero, sino que los tenemos que producir acá. Mano de obra calificada y con especialidad técnica, ya por lo tanto había que invertir también en educación, ya para que las personas que trabajaban en estas industrias tuvieran las capacidades de poder arreglar las máquinas, de poder diseñar nuevos productos y así poder satisfacer las necesidades que fueran apareciendo. Y por lo tanto, si teníamos personas educadas, también iba a aumentar la producción de nuestros productos y mejor nos iba a ir económicamente. Y por otra parte, está la inversión del Estado y un aumento de los impuestos a los productos extranjeros. Entonces se privilegiaba al producto nacional y las cosas que venían desde el extranjero eran muy caras, por lo tanto los chilenos preferían comprar productos nacionales, lo cual obviamente mejoraba la economía nacional y se dejaba de lado estos productos que venían desde otros países. Y por eso se llama sustituir las importaciones. Las importaciones son los productos que entran. Entonces ya no compramos cosas en el extranjero, sino que todo lo que compramos lo confeccionamos y lo fabricamos acá en nuestro propio país. Tenemos el recurso 3, la creación de empresas nacionales y el papel de la Corfo. Después de la Gran Depresión, el Estado fomentó la producción nacional y actuó como empresario, creando empresas estatales como las fábricas y maestranzas de ejército, FAMAE y la línea aérea nacional LAN. Además, en 1939 creó la Corporación Nacional de Fomento, Corfo, con el objetivo de crear empresas nacionales y desarrollar nuevas fuentes de energía. Tenemos una fotografía de avión de LAN sobrevolando Santiago cerca de 1945. Tenemos otro recurso, el recurso 4 dice publicidad que promueve la compra de productos chilenos. La publicidad fue una medida que tomaron los gobiernos de la década de 1930 para promover la producción, los productos chilenos. Este sello se agregó en los productos fabricados en Chile y en sus campañas publicitarias. Tenemos una fotografía acá, una imagen del logo que se le ponía a los productos chilenos y tiene una iconografía, una simbología particular. Por ejemplo, el 1 corresponde a un pez que representa los productos del mar, nuestros recursos marinos. La 2 ya dice humo que representa los productos industriales. Ya tenemos la 3, trigo, que representa la producción agrícola. Y la 4, letras la C y la H, que representa Chile y que forma el perfil de una fábrica. Entonces, este tenía una iconografía y que iba eh, estampado en todos los productos que eran de origen chileno. Actividad 2. Lee el siguiente enunciado y establece si estás de acuerdo o no. La Gran Depresión obligó al Estado chileno a cambiar su modelo económico. ¿Ya? Según lo que hemos visto, ¿está de acuerdo con eso o no? Fue luego fundamenta de acuerdo a los recursos presentes en estas páginas. ¿Ya? Según lo que hemos visto, la Gran Depresión obligó al Estado chileno a cambiar su modelo económico. ¿Cuál fue el nuevo rol social del Estado? Después de la Gran Depresión, al mismo tiempo que los gobiernos optaron por enfocar la economía en el desarrollo de la industria nacional, aumentaron los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población. De este modo, el Estado de Chile tomó un rol benefactor. Eh, ¿En qué ámbito intervino el Estado para aumentar el bienestar de la sociedad? Primero tenemos la educación. El Estado aseguró la educación primaria para toda la población, aumentó la cobertura escolar y universitaria. Además, impulsó la educación técnica para hombres y mujeres con el objetivo de aportar el desarrollo industrial del país. Ya, esta es una fotografía, se observa la Facultad de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado, creada en 1947. Esta universidad se convirtió luego en la Universidad de Santiago de Chile. También
se invirtió en vivienda. El proceso de industrialización hizo que más personas provenientes del campo llegaran a las ciudades. Esto generó que no hubiese casa o departamento suficiente, por lo que el Estado comenzó a construir viviendas destinadas a los sectores populares. En la fotografía se observan residentes en la unidad vecinal Portales, construida a mediados de 1950. Este proyecto es un ejemplo de vivienda estatal orientada a los sectores populares. También tenemos en el área de la salud, el Estado creó el Servicio Nacional de Salud y otros programas para mejorar las condiciones higiénicas, es decir, reducir las tasas de mortalidad y aumentar la esperanza de vida de las personas, es decir, que pudiesen vivir por más años. En cuanto a la seguridad social, el Estado se preocupó de proteger a los trabajadores ante accidentes dentro de las empresas o si quedaban sin trabajo. También se aumentaron las pensiones por invalidez, muerte, cesantía y maternidad. Actividad 3. En relación al recurso 1, responde, en qué consiste la educación técnica? ¿Por qué se le dio mayor importancia a este tipo de enseñanza? ¿Por qué se le dio a este tipo de enseñanza? Considerando los recursos 2, 3 y 4, responde, ¿cuál fue el objetivo de dar vivienda, salud y seguridad social a los trabajadores? ¿Por qué es importante asegurar la cobertura de las necesidades básicas de la población? Eh, También tenemos acá nuestro ticket de salida, el cual ustedes tienen que completar en su cuaderno, y para que el video no quede demasiado largo, lo dejo hasta acá. Cualquier duda o consulta que tengan con respecto al contenido, pueden realizarla a través de la plataforma. Recuerden ponerse al día con todo el material que tengan pendiente, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.